Hoy, si todo va bien, terminamos la parte del valor y dejamos planteado el fetichismo de la mercancía, que me imagino que os dejará locas y totalmente, como dice Marx, como las mesas en la época del espiritismo, patas para arriba y haciendo cosas raras. Pero tenéis 15 días para reflexionar sobre la cuestión. Eso. Mira, yo sobre la cuestión llevo más de 2 años reflexionando y esta tarde me parece que he visto una pequeña, pero muy pequeñita luz en el fondo del túnel. Enhorabuena. A ver. Muy bien, Mari, muy bien. Esto, chicas, que hacemos nosotros aquí, en cierta medida, la semana pasada hablábamos de la dialéctica, y en cierta medida, pues esto pues tiene algo de dialéctico, porque como vamos siguiendo la argumentación de Marx, y la argumentación de Marx está expuesta en forma de contradicción tras contradicción, superación de esa contradicción, y conceptos cada vez más amplios que permiten comprender e iluminar los aspectos que antes no quedaban claros, poco a poco vuestra comprensión de los conceptos y de los problemas se va ampliando. Y se va ampliando en la medida en la que podéis ir iluminando, quedaros con esta expresión, iluminando distintos aspectos de los problemas. Lo que ocurre que para iluminar la cosa, lo que queremos estudiar, nunca lo podemos iluminar por todas las caras al mismo tiempo. Tenemos que irlo iluminando por trozos, vamos viendo, asumimos determinadas concepciones y decimos, esto parece que es así, pero cuando 5 páginas después Marx nos lo ilumina por el otro lado, nos damos cuenta de que de que esto no era así. Claro, ¿cuál es el problema? Que no es posible ver el problema por todos sus lados al mismo tiempo. No es posible. Nuestro cerebro, si Dios existiera, podría verlo, ¿no? Se le supone a Dios esa capacidad, ¿no? De poder ver todas las cosas en todos sus aspectos en el mismo instante. Lo que vosotras hacéis, que es el esfuerzo, el camino que os invita Marx a recorrer, es ir iluminando el problema desde distintos puntos de vista sucesivamente. No podéis ver el objeto permanente en su totalidad, pero sí podéis tener iluminaciones con respecto a determinados aspectos del problema. Y es vuestro cerebro el que construye la síntesis de los distintos puntos de vista y los distintos argumentos y perspectivas que se ha ido construyendo. Por eso, este camino realmente no es circular, decíamos hace unas sesiones, es como una espiral que arranca desde abajo con determinadas cuestiones muy elementales. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la utilidad? ¿Qué es el valor de uso? ¿No? Es decir, todo muy escolar, ¿no? Es decir, y va dando vueltas en esta espiral cada vez más, en círculos cada vez más amplios, más abarcantes, recogiendo todos los elementos previos, más nuevos puntos de vista y nuevas concepciones. Y así hasta acabar el libro. Al acabar el libro, las que lo logréis, habréis alcanzado una intuición, no una visión, porque no se puede ver el problema por todos sus lados al mismo tiempo, pero sí podréis intuir
estas múltiples iluminaciones y estos múltiples reflejos del objeto desde todos sus puntos de vista, y habréis alcanzado una comprensión del problema. Y esa comprensión no es un saber hacer como el que sabe montar una mesa de IKEA, sino una comprensión profunda del aspecto multifacético o de la característica multifacética que tiene la vida humana, porque de eso estamos hablando, de la vida humana, en lo que hace a su praxis en el mundo, a cómo el ser humano se gana la vida, consigue arrancar a la naturaleza las cosas que necesita para poder sobrevivir, y cómo en este modo de producción capitalista en el que vivimos, pues hay algunos que consiguen hacer que otros trabajen para ellos, ¿no? Bien, pues conseguir ver esto implica poderlo ver en su totalidad. Y para verlo en su totalidad necesitamos ver cómo se interrelacionan los distintos elementos entre ellos. Uno de los aspectos que tiene la cuestión de la mercancía, fijaos que todavía no hemos llegado al dinero, ¿no? Pero uno de los aspectos que tiene la cuestión de la mercancía es el carácter fetichista. La mercancía, lo veremos luego, tiene la peculiaridad de que se muestra en la vida social como si tuviera vida propia. Y no preguntamos cuánto vale el trabajo de las personas. Preguntamos cuánto valen los productos de su trabajo. En esto consiste el fetichismo de la mercancía. La mercancía, que es una cosa inerte, muerta, en la medida en que los productores tienen que intercambiarlas para poder vivir, son las mercancías, las cantidades de intercambio que consiguen recíprocamente entre ellos, las que les devuelven a los productores el valor de su propio trabajo. Esto es una paradoja, porque nadie sabe mejor que el productor cuántas horas le echó a su producto. Angelito, tú sabes cuántas horas le echaste. Lo que no sabes es cuánto vale. Porque el valor no es las horas que tú le echaste, no consiste en las horas que tú le echaste, sino en el trabajo social que ese producto representa. Ahí la mercancía se le da la vuelta al productor y es la mercancía la que juzga el trabajo de su creador, ¿no? de su productor. Y le dice, chaval, esta semana no estuviste productivo. Esta semana no te esforzaste lo suficiente, no conseguiste el rendimiento que tenías que conseguir para poder ganarte la vida con dignidad. Y no se lo dice otro sujeto, se lo dice una mercancía. Se lo dice una cosa. De pronto, para el productor, la mercancía ha alcanzado vida propia, ¿no? Y la mercancía se gira y le dice, muchacho, espabila, que así no vamos a ningún lado. Nos va a decir Marx, las mercancías establecen en el mercado relaciones sociales entre ellas, cosificando a sus productores. Se invierte el papel. Lo que era una relación entre seres humanos se transforma en una relación social entre cosas. Y la relación de los seres humanos queda
cosificada, alienada. Un concepto que en Marx tiene muchísima importancia. La alienación, la separación del sujeto de su producto, la decisión entre el sujeto y el producto de su trabajo, y un trabajo que fuera de las manos del trabajador adquiere vida propia, o bien en el mercado, o bien en la fábrica, porque ese producto del trabajo no le pertenece al trabajador, sino al patrón. La alienación, algo propio del capitalismo y de los mercados desarrollados. Bueno, pues tras esta introducción, si no tenéis comentarios, vamos a la lectura. Página 85. Ajá. Vale. Transición de la forma general de valor a la forma de dinero. La forma de equivalente general es una forma de valor en general. Puede adoptarla, por consiguiente, cualquier mercancía. Por otra parte, una mercancía solo se encuentra en la forma de equivalente general, forma tercera, porque todas las demás mercancías la han separado de sí mismas, en calidad de equivalente, y en la medida en que ello haya ocurrido. Y tan solo a partir del instante en que esa separación se circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mercancías adquiere consistencia objetiva y vigencia social general. Gracias, Alfonso. Nos dice, la forma de equivalente general es una forma de valor en general. Habíamos visto cómo en el proceso evolutivo de las formas de valor pasábamos de la forma simple, mercancía-mercancía, a las formas más generales de enfrentamiento de las mercancías, en la que cada mercancía se enfrenta a un universo de mercancías, pero veíamos en la forma 3 que finalmente una de las mercancías adquiría la característica de un intercambiador, de un equivalente universal, y que, por tanto, ese mundo de las mercancías podían referirse recíprocamente y entre todas a una o a dos mercancías específicas, esos equivalentes generales. Nos dice, tan solo a partir del instante en que esa separación se circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mercancías adquiere consistencia objetiva y vigencia social general. A partir de este momento, hay algunas mercancías que en su forma de valor adquieren consistencia objetiva y vigencia social general. Y cuando la gente pregunta cuánto vale el pollo, no se pregunta por el cordero, lo expresa directamente en sal o en oro, como una forma, una consistencia objetiva en la que todo el mundo ya expresa el valor de cada uno de sus productos, en oro, en sal o en aquella mercancía privilegiada que se ha vuelto un equivalente general. Continúa, Alfonso, por favor. La clase específica de mercancías con cuya forma natural se fusiona socialmente la forma de equivalente deviene mercancía dineraria o funciona como dinero. Llega a ser su función social específica y, por lo tanto, su monopolio social, desempeñar dentro del mundo de las mercancías el papel de equivalente general. Históricamente, ese sitial privilegiado lo conquistó una mercancía determinada, una de las que en la forma segunda figuran como equivalente particular del lienzo y en la forma tercera expresan conjuntamente su valor relativo en el lienzo, el oro. Por consiguiente, si en la forma tercera reemplazamos la mercancía lienzo por la mercancía oro, tendremos lo siguiente. Tenemos la forma, sí, lo leo yo. Gracias, Alfonso. Nos dice, aparece la forma de dinero, es decir, resulta que el lienzo, la chaqueta, el té, el café, el trigo, el hierro, cualquier mercancía en cantidades diversas se expresa o puede ser expresada en 2 onzas de oro. El oro
en este caso, adquiere la función de dinero en la medida en la que todo el resto de las mercancías acepta en expresar su valor. Fijaros lo que acabo de decir. Acepta expresar su valor. Fetichismo puro y duro. El mundo de las mercancías acepta como si las mercancías tuvieran voluntad, ¿no? Aceptan expresar su valor en términos de oro. Realmente son las personas las que aceptan o no intercambiar sus productos por oro, ¿no? Pero en nuestro imaginario son las mercancías las que pueden ser intercambiadas o no por oro. Continúa la lectura, Luis, por favor. En el tránsito de la forma 1 a la 2, en el tránsito de la forma 1 a la 2, de la forma 2 a la 3, tienen lugar variaciones esenciales. La forma 4, por el contrario, no se distingue en nada de la 3, sino es en que ahora, en vez del dinero, es el oro el que reviste la... en vez del lienzo, es el oro el que reviste la forma de equivalente general. En la forma 4, el oro es lo que en la 3 era el lienzo, equivalente general. El progreso consiste tan solo en que ahora la forma de intercambiabilidad general directa o la forma de equivalente general se ha soldado de modo definitivo por la costumbre social con la específica forma natural de la mercancía oro. Gracias, Luis. Nos dice, el progreso, la diferencia en este salto que hemos dado, es que ahora la forma de intercambiabilidad general se ha soldado, se ha quedado adherida de forma definitiva por la costumbre social, con esa específica forma natural de la mercancía oro. Hay un uso social que ha adherido la figura del intercambiador, del equivalente general, a una de las mercancías determinadas, el oro. Continúa, Víctor, por favor, que Víctor, no estabas con la fenomenología, tío. ¿Qué pasa? Que leíste el prólogo y dijiste, mejor vamos a seguir con el Capital. Sí, no, ni siquiera llegué al prólogo. Mete miedo, ¿eh? Bueno, sí, es que el lenguaje que utiliza Hegel comparado con Hegel, Marx es Esto es primaria. claro, es decir, Marx es Coelho, es Pablo Coelho al lado de él, ¿no? Sí, completamente. Literatura de superación personal. Adelante, Víctor. Si el oro es, ahí vamos. Sí. Si el oro se enfrenta a las otras mercancías solo como dinero, ello se debe a que anteriormente se contraponía a ellas como mercancía. Al igual que todas las demás mercancías, el oro funcionó también como equivalente, sea como equivalente singular en actos de intercambio aislados, sea como el equivalente particular junto a otras mercancías que también desempeñaban ese papel. Poco a poco, en ámbitos más restringidos o más amplios, comenzó a funcionar como equivalente general. No bien conquista el monopolio de este sitial en la expresión del valor correspondiente al mundo de las mercancías, se transforma en mercancía dineraria. Y solo a partir del momento en que ya se ha convertido en tal mercancía dineraria, la forma 4 se distingue de la 3. O bien, la forma general de valor llega a convertirse en la forma de dinero. La expresión relativa simple del valor de una mercancía, por ejemplo, de lienzo, en la mercancía que ya funciona como mercancía dineraria, por ejemplo, en el oro, es la forma de precio. La forma de precio, en el caso del lienzo, será, por consiguiente, 20 varas de lienzo es igual a 2 onzas de oro. O bien, si la denominación monetaria de 2 onzas de oro es 2 libras esterlinas, entonces 20 varas de lienzo es igual a 2 libras esterlinas. Fijaos, gracias, Víctor. Nos decía Marx, cuando llegamos a este momento en el que
la figura del intercambiador universal se ha soldado de forma definitivamente a una de las mercancías, esa mercancía deja de operar como valor de uso, digamos, en su forma de valor de uso natural por sus propiedades físicas, para satisfacer una necesidad específica, para adquirir una nueva forma de estar en el mundo, la del precio. Esta mercancía se vuelve, las cantidades de esta mercancía de pronto expresan los valores de todas las demás, como una tabla de precios. Todas las demás pueden mostrar su valor en cantidades determinadas de esta mercancía. Es eso a lo que llamamos precio. Por ejemplo, 20 varas de lienzo, ¿cuánto valen? Pues 2 onzas de oro. ¿Cuánto valen 20 varas de lienzo? Pues 2 libras esterlinas. ¿Vale? De pronto, el equivalente general solidificado por el uso social en una determinada mercancía se alza como referencia, como precio general para todo el resto del mundo de las mercancías. Termina el parágrafo, Víctor, por favor. La dificultad que presenta el concepto de la forma de dinero se reduce a comprender la forma de equivalente general, o sea, la forma general de valor, la forma 3. Esta se resuelve, a su vez, en la 2, la forma desplegada del valor. Y su elemento constitutivo es la forma 1. 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, o X mercancía A es igual a Y mercancía B. La forma simple de la mercancía es por consiguiente el germen de la forma de dinero. Gracias, Víctor. Y aquí Marx cierra el capítulo. Ahora ya vamos a hablar de otra cosa. El capítulo se puede considerar cerrado aquí. Cierra el capítulo haciéndonos ver que cuando hablamos de dinero, realmente estamos hablando de intercambiador universal. Y cuando hablamos de intercambiador universal, estamos hablando de una determinada mercancía, del mundo de las mercancías, que adopta la forma general de equivalente. Pero cuando hablamos de una forma general de equivalente, no estamos hablando más que de una de las muchas mercancías que hay en el mercado y que pueden ser intercambiadas, perdón por la redundancia, porque es un equivalente. Y es un equivalente porque lleva cristalizada cantidades similares de trabajo social reconocido. Pero se pueden intercambiar porque satisfacen necesidades de su comprador. Pero además se pueden intercambiar porque además de satisfacer necesidades de su comprador, tienen trabajo social reconocido porque fueron realizadas por un ser humano. Un ser humano que aplicó un trabajo concreto para producir un valor de uso que para él es excedente y que puede llevar al mercado e intercambiar por otro. Es un valor de uso que a él no le sirve, pero que satisface alguna necesidad ajena. Y entonces vemos cómo ese valor de uso, que tiene un valor de cambio, no es otra cosa que un bien al que se le ha añadido valor de uso, perdón, se le ha añadido trabajo humano concreto, y en la medida en la que podía ser intercambiado, ha sido intercambiado por otro valor de uso, para él necesario, excedente para quien lo produjo, que tenía cantidades de trabajo humano reconocible equivalentes. De donde veis que la forma mística del dinero que nos rodea, esos billetes que tenéis en la cartera o no los tenéis, que es mucho más triste desde el punto de vista teórico y sobre todo del práctico, ese fenómeno místico del dinero de pronto ha adquirido una claridad meridiana.
no hay nada en el mercado, teóricamente, al menos teóricamente, que no pudiera expresarse en los términos simples de la primera forma de valor que vimos a los inicios del capítulo, relativo por equivalente. Todo lo que parecía tan difícil de entender, de pronto ahora es diáfano. ¿Vale? Es diáfano. No hay más cosas, o no debería haber más cosas en el mercado. Añadamos lo de no debería haber más cosas en el mercado que aquellas que reflejen equivalentes en el intercambio. Pero vamos a seguir hablando, porque evidentemente en el mercado hay muchas cosas y no todas reflejan equivalentes. ¿Vale? Vamos a seguir hablando. Jorge, se me permite una anécdota que creo que se puede acoplar a este momento de la discusión del tema. Y es una cosa que aquí en mi pueblo se escuchaba cuando yo era pequeñito. Y verás, ¿de qué se trata? Cuando venía al circo, estoy hablando de seguramente hace 60 o 70 años, la gente que quería ir al circo y no tenía dinero, tenía que llevar un equivalente, como dices tú, a la entrada, al precio. Y había una frase muy singular y muy, digamos, no sé, muy cómica que decía: el que pasa no pasa y el que no pasa, pasa. Y me explico. A ver. La medida era que en el circo habría animales que tenían que comer. Y la gente que no disponía de dinero sí que disponía, tal vez, estábamos hablando de melones, que si pasaban por un aro, que era la medida, si el melón pasaba por el aro, el dueño no pasaba dentro del circo. Y si el melón no pasaba, el dueño pasaba al circo. Y entonces lo que me refiero es que el melón era el equivalente del dinero que no se tenía. Claro, pero el tamaño del melón. El tamaño sí, claro, porque un melón pequeñito no servía para entrar al circo. Claro, qué bueno, Juan, esa anécdota no la había oído nunca. Pues sí, así era. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en el parágrafo 4 y vamos a entrar al carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Antes hice una pequeña introducción que tú no estabas, Víctor, pues bueno, ya la oyes en la grabación. Hice una pequeña introducción al parágrafo y vamos a ir directamente a la lectura para no ser redundantes. Recordemos que cuando estamos hablando de fetiche, estamos hablando de fetiche en un sentido muy peculiar, que es el de objetos que aparentemente son inanimados y que adquieren vida propia, o que los percibimos como si tuvieran vida propia, como cuando le habláis a vuestro peluche antes de ir a dormir, le dais las buenas noches, ¿no? O cuando veis la foto de un familiar querido y le decís hasta mañana, amor mío, lo que sea, ¿no? Es decir, de pronto la cosa proyectáis sobre ella la sensación de que tiene vida propia. Bueno, pues esto es muy psicoanalítico, eso del proyectar. Vamos a decirlo al revés. La cosa se presenta ante vosotros como si tuviera vida propia. El auténtico fetiche es el que para nosotros tiene vida propia. Nos habla, se mueve, expresa su poder, nos domina, nos controla, ¿no? De alguna manera. Este es el sentido del concepto de fetiche. Juan, continúa tú la lectura, el primer párrafo. El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso,
nada de misterioso se oculta en ella. Ya la consideramos desde el punto de vista de que, merced a sus propiedades, satisfacen necesidades humanas, o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, altera las formas de las materias naturales de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando en ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible. Detente, Juan, detente. Nos dice Marx en esta primera parte del argumento, dice, la mercancía parece una cosa con unos caracteres impenetrables, incomprensibles, se comporta de la manera más extraña, pero sin embargo hemos visto que como valor de uso la mercancía no tiene ningún misterio. La mercancía, la sal sala o no sala. El pepino se puede comer o no se puede comer. El agua se bebe o no se bebe. Es decir, la mercancía como valor de uso no tiene ningún misterio. Inclusive las materias que componen las mercancías elaboradas, como puede ser la madera en su concepto de mercancía reelaborada luego como una mesa, pues uno va, la golpea y dice, ah, pues mira, pues es madera, ¿no? Es decir, no hay ningún misterio en cuanto analizamos la mercancía desde el punto de vista del valor de uso. Desde el punto de vista del valor de uso, la mercancía se expresa transparente, cristalina, no tiene nada que ocultar. Continúa, Juan. No obstante, perdón, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. Detente un momento. Nos dice, como valor de uso no tiene nada que discutir la mercancía, es clarísima. Pero cuando la llevamos al mercado y deja de ser un valor de uso para transformarse en mercancía, de pronto adquiere, nos dice, se transmuta en una cosa sensorialmente suprasensible. ¿Qué es? ¿Qué es eso del valor? ¿No? Y todo el mundo empieza a temblar, ¿no? ¿Qué es eso del valor? ¿Cómo funcionan los valores? Los mercados. ¿Qué van a decir los mercados? ¿No? Y todos los políticos se echan a temblar ante ese asunto. Y dice, pero bueno, ¿cuál es el...? Y un ciudadano corriente, el agricultor que está cultivando o segando trigo en el campo, dice, pero ¿qué problema hay con el mercado? Digo yo, si yo produzco trigo y el trigo se come y además lo llevo para que lo coma otra persona, ¿a qué viene tanto drama, tanto misticismo con el trigo? ¿No? ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa cuando el trigo se transforma en mercancía? Adelante, Juan. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Aquí a Marx se le va su pinza poética y nos dice, ¿qué pasa cuando la mercancía llega al mercado? Dice, no solo se mantiene tiesa, apoyada sobre sus patas en el suelo, ¿no? La mesa, sino que se da la vuelta y se pone frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo, de sus patas, ahora puestas hacia arriba, brotan rayos, quimeras, mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzara a bailar. Y nos dice la nota 25, recuérdese que China y las mesas comenzaron a danzar cuando el resto del mundo parecía estar sumido en el reposo. Será por eso de alentar a los demás. Qué críptico, ¿no? Qué críptico es aquí Marx. Claro, es que han pasado 150 años
y el mundo de Marx ya no es nuestro mundo. Pero en época de Marx, en China, ocurrió una de las revoluciones más gloriosas, más importantes de la historia, de las que no sabéis nada, porque en Occidente todo lo que no pasa por el Vaticano, pues no, como que no tiene, como que no tiene valor, ¿no? Que es la revolución de los Taiping. Eso la miráis luego en Wikipedia, ¿no? Y vais a flipar en colores con la revolución de los Taiping. Y dice Marx, dice, cuando parecía que el resto del mundo estaba sumido en el reposo, en plena época de la gloria burguesa, ¿no? Pues resulta que en China se produce una revolución, que es la de los Taiping, que pone patas arriba a buena parte del comercio y a los intercambios comerciales del mundo. Pero además, no solamente China se pone patas arriba, es que las mesas también, nos dice Marx. Las mesas también comenzaron a danzar, dice, como por eso de alentar a los demás. ¿Qué pasó en 1860 o a partir de 1860? Es la explosión del espiritismo. En toda Europa, toda la burguesía empieza a hacer sesiones espiritistas para hablar pues, bueno, algunos con sus banqueros y otros con sus seres queridos, ¿no? Empiezan para ver si le daban el resultado de la lotería o dónde estaba escondida la herencia o lo que fuera, ¿no? Empieza todo el mundo a hacer sesiones espiritistas y las mesas empiezan a moverse con los medium detrás de ellos. Bueno, pues todo esto trajo cola. Yo diría que las mesas se movieron en Europa. Compañeras de más edad, ayudadme en esto, pero yo diría que las mesas se movieron en Europa por lo menos hasta 1930, ¿no? Donde el espiritismo, bueno, en Europa, en otros lugares del mundo se siguen moviendo, ¿no? Sí, pero en Europa por lo menos hasta 1930 o 1940 se hacían sesiones de espiritismo muy serias en las que estaba desde el gran Houdini hasta Víctor Hugo. Víctor Hugo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se llama? Mondrian, por ejemplo, ¿no? El gran pintor, en fin, ¿no? Huxley, el de Aldous Huxley, por ejemplo, es otro también que estaba en todo este asunto esotérico, místico. El escritor de Sherlock Holmes también, Conan Doyle. Conan Doyle también, muy bien, ¿no? Es decir, es que ahora, claro, ahora en el mundo, en esta posmodernidad, poscapitalista, materialista, ya tecnológica, ¿no? Todo el rollo espiritista, pues un poco como que nos viene ya un poco pasado de moda, ¿no? Pero recordemos que entre 1860 y 1940, 1950, toda la florinata de la burguesía europea estaba alrededor de una mesa viendo cómo la mesa se movía, ¿vale? Es decir, no solamente la mercancía, nos dice Marx, pone patas arriba. Perdón. Adelante, en el 1970 vi yo una reunión de espiritismo y salí cagando leches. Así. No se movió la mesa, me moví yo. Llegué a sentarme, simplemente le dije a la persona muy cercana a mí, le dije nunca más, ni me nombres estas historias. Y así ocurrió. Solo. Pero eso sigue funcionando, ¿eh? La gente a nivel de tal sigue haciendo la ouija y esas historias. Supongo que serán los mismos, ¿no? Eso que se mueve sola una cosita y te contestan preguntas de tal. Supongo que es algo parecido a eso, ¿no? Sí, pero hasta 1950, Juan, la burguesía hizo un esfuerzo tremendo
por dotar al espiritismo y al esoterismo de valor científico. Y se hacían maratones para ver que verdaderamente el tío era capaz de doblar cucharas a distancia, o que podía hacer, había telepatía, ¿no? O que hablaba con espíritus. ¿Tiene algo que ver con la parapsicología? Por supuesto, claro. Y se intenta, digamos, durante 100 años, se intentó dotar de valor racional y científico este tipo de cosas. De hecho, hay una anécdota, creo recordar que es Houdini, en concreto, que le pide a su mujer, es decir, hacen un pacto él y su mujer, creo recordar que fue Houdini, que si uno de los dos fallecía, tenía que enviarle al otro un mensaje a través de un medio. Y ese mensaje lo guardaron en riguroso secreto, precisamente para poder probar que el mensaje Venía no fuera un fraude, ¿no? Es decir, no fuera un fraude. Y la mujer de Houdini, antes de morir, reconoció que pese a todo el esfuerzo que hizo tratando de conseguirlo, jamás ese mensaje le llegó. Y estamos hablando de gente muy inteligente, gente con dinero, gente formada, científicos, filósofos, artistas, gente muy formada que, bueno, pues que durante esos 100 años estuvo muy implicada en tratar de dar certeza a ese tipo de sensaciones, ¿no? De sensaciones. Así que, digamos que no solamente la mercancía mostraba aspectos místicos o esotéricos, digamos que la mercancía de alguna manera no hacía más que responder pues, a una cierta prevalencia en los seres humanos de fetichizar las cosas, ¿no? Y de otorgarle a las cosas, pensamiento mágico, animista, si te queréis llamar, ¿no? De otorgarle a las cosas, pues, ciertas propiedades humanas, sociales, que les negamos a veces a las personas. Estaba leyendo Juan, continúa Clara. ¿De dónde viene el carácter místico de la mercancía? El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. En primer término, porque por diferentes que sean los trabajos útiles o actividades productivas, constituye una verdad, desde el punto de vista fisiológico, que se trata de funciones del organismo humano y que todas esas funciones, seas cuales fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano sensorio, etc., humanos. En segundo lugar, y en lo tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, esto es, a la duración de aquel gasto o a la cantidad del trabajo, es posible distinguir hasta sensorialmente la cantidad del trabajo de su calidad. Es decir, nos decía en el párrafo anterior, como valor de uso, es que no tiene ningún misterio la mercancía. Y si lo miramos desde el punto de vista del valor, de la cantidad de trabajo humano que tiene incorporado, pues no parece que tampoco tenga ningún misterio. Si es trabajo humano, es gasto de sangre, sudor y lágrimas y poco más. Y encima, además, no solamente se puede medir la cantidad, sino que hasta se puede medir la calidad del trabajo, ¿no? Continúa, Clara. En todos los tipos de sociedad, necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios del desarrollo. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere también una forma social. Detente un momentito. Aquí empiezan los problemas. Decimos, como valor de uso,
no hay nada que discutir. Como producto del trabajo, hombre, pues tantas horas de trabajo tiene, ¿no? Sí, pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Pero resulta que, nos dice, finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere una forma social. Porque en el mundo del mercado evolucionado, los seres humanos no producen para sí, producen para otros. Clara no enseña inglés para sí. Clara enseña inglés para otros. Víctor no hace programas informáticos para sí, lo hace para otros. Alfonso, las primeras 500 bombillas las pudo hacer para sí, ¿no? A partir de las 500, ¿no? Pues ya tiene todas las bombillas que pueda gastar en toda su vida, ¿no? Es decir, el resto de las bombillas ya son para otro, ¿vale? Sí. A partir de cierta fase tecnológica y de desarrollo social y económico, los seres humanos no producimos valores de uso para satisfacer nuestras necesidades. Producimos valores de uso para satisfacer necesidades ajenas. Y satisfaciendo necesidades ajenas, intercambiamos nuestro trabajo por el trabajo de los demás y conseguimos, dando a los demás nuestro trabajo, que los demás trabajen en partes proporcionales para nosotros y así poder satisfacer nuestras necesidades gracias al trabajo ajeno. Es decir, nosotros satisfacemos necesidades ajenas e intercambiamos por trabajo ajeno que satisface nuestras necesidades. Pero, Trabajo por trabajo. claro, trabajo por trabajo, pero en el capitalismo no intercambiamos trabajo por trabajo de forma directa. Sino Lo mercancía hacemos por mercancía. mediado por productos de trabajo. Ahora sí que he comprendido. ¿Verdad, Marí? Qué triste, ¿verdad? mediamos nuestro trabajo a través de los productos de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo se vuelve social, no de forma directa, sino a través de los productos que intercambiamos con otras personas. Y aquí empiezan nuestros problemas. Porque resulta que vamos al mercado llevando nuestro trabajo cristalizado en productos y lo intercambiamos por el trabajo de otras personas, pero no por trabajo directo, sino cristalizado también mercancía. en otros productos, en mercancías. Y ya ni qué hablar cuando llegáis al mercado con vuestro trabajo cristalizado en una mercancía y os dan un papel pintado. Un cromo. Entonces ya empezáis, sí, esto de que la mesa se ponía patas arriba, ya con el papel pintado, ya, ¿no? Sí, el papel ya es que hace hogueras de San Juan, ¿no? Fetichismo puro y duro. No tenéis la menor idea de por qué el dinero tiene ese valor o deja de tenerlo, ni por qué tiene el poder de compra o no, o por qué vuestro producto vale o deja de valer. De pronto, vuestro producto se relaciona en el mercado de forma totalmente autónoma y no tenéis la menor idea de por qué cantidades de trabajo estáis vosotras intercambiando el vuestro. Al llegar al mercado de la mercancía e intercambiar vuestro trabajo por el trabajo ajeno en forma de trabajo social, empezaron vuestros problemas de fetichismo. Gracias, Clara. Continúa, María. ¿De dónde brota entonces? ¿De dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente,
de esa forma misma. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo. La medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los productos del trabajo. Por último, las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. Ahí viene el problema. Ahí está. Resulta que cuando llego al mercado con mis gallinas, yo no me relaciono con los demás productores socialmente. Me relaciono con ellos mediado a través del intercambio de las mercancías. Y es la relación entre las mercancías, que paradójicamente es social, como dos cosas, ¿no? Son dos cosas inanimadas que se relacionan socialmente en el mercado y le devuelven a sus productores un precio. Tu día de trabajo, muchacho, muchacha, vale esto. Este es el precio de tu día de trabajo, ¿no? Es decir, de pronto la mercancía, que era la cosa que yo había llevado al mercado, se da la vuelta y le pone el precio a su productor. Continúa, Mari. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existentes al margen de los productores. Es por medio de este quid pro quo, tomar una cosa por otra, como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. Detente un momentito. Nos dice, lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente en que la misma muestra ante los hombres el carácter social de su propio trabajo. La mercancía muestra que su trabajo concreto solo expresa valor cuando se compara con el trabajo de los demás, en ese intercambio. Dice, la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo. Y además no lo hace mostrando el valor de tu trabajo, sino como si el valor fuera de la cosa. Y entonces está la fantasía de tanto economista que no debería pasar de primer curso, ¿no? Que cree que las cosas tienen un valor intrínseco, ¿no? Y que el oro tiene un valor propio y que, ¿no? Bueno, hay gente que hasta cree que el dinero tiene valor, ¿no? Que el dinero... que es el papel pintado, ¿no? Es decir, tiene valor, ¿no? ¿Por qué? Porque quien expresa la relación es la cosa. No, la relación entre los trabajos humanos se muestra a través precisamente de la cosa. Y nos dice Marx, refleja la relación social que media que hay entre los productores y el trabajo global como una relación entre objetos. Es por medio de este quid pro quo como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. Continúa, Mari. De modo análogo, la impresión luminosa de una cosa sobre el nervio óptico no se presenta como excitación subjetiva de ese nervio, sino como forma objetiva de una cosa situada fuera del ojo. Pero en el acto de ver se proyecta efectivamente luz desde una cosa
el objeto exterior en otra, el ojo. Es una relación física entre cosas físicas. Detente un momentito. Él ahora pone otro ejemplo. Le encantan darse los ejemplos de la física o de la química. Él pone otro ejemplo. Cuando nosotros vemos un objeto, tenemos la sensación de que lo estamos viendo. Sé que es casi, puede sonar tautológico lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, estamos viendo un objeto porque lo estamos viendo. Bueno, pues no lo estáis viendo, ¿vale? Nuestra relación con el objeto es muy peculiar. Nosotros no tenemos acceso al mundo de forma directa. La manera en la que nosotros accedemos al mundo es a través de la luz que reflejan las cosas que hay alrededor nuestro y que inciden en las células de nuestro ojo, produciendo en las neuronas que llegan hasta el fondo de nuestro ojo un impulso nervioso, un impulso eléctrico, que a través de las neuronas, del nervio óptico, llega a nuestro cerebro y en determinados lugares de nuestro cerebro se produce un complejo de impulsos eléctricos que nosotros percibimos como una imagen. Pero lo que ha hecho nuestro cerebro no es ni más ni menos que una representación virtual del mundo. No tenemos la menor idea de lo que hay ahí fuera, ¿vale? O mejor dicho, lo que hay ahí fuera, nuestro cerebro lo construye, es un constructo, un modelo. Nuestro cerebro construye una representación del mundo externo. Conocer, el conocimiento, no es otra cosa que traducir en cosas conocidas lo que hasta ese momento desconocíamos. Y entonces decimos, ah, bueno, esto que parecía tan difícil, Más o menos. es así. ¿Vale? Bien, la analogía cumple en cierta medida esa función. Permite expresar con un ejemplo diferente lo que hasta ese momento desconocemos y nos permite interpretarlo en términos similares y arrojar luz sobre el asunto. Bueno, esto ahora está claro. Bien, ha cumplido su función. Es una técnica, digamos, pedagógica, ¿no? La analogía. Él ahora está aplicando esa técnica pedagógica de la analogía con la manera en la que los seres humanos percibimos el mundo. Resulta que los seres humanos vemos una mesa y le atribuimos materialidad. Pero, hijas mías, queridas compañeras, hasta que no la tocamos, puede ser una ilusión. Nuestro cerebro puede estar en una cubeta. Es un ensayo teórico de los años 70, un clásico, ¿no? Los cerebros en una cubeta conectados a electrodos y tal, y tener la sensación de que estamos viviendo un mundo Matrix cuando realmente estamos metidos en una caja perfectamente conectados, ¿no? Hasta que no vamos y tocamos la cosa, suponiendo que no estemos en una cubeta, ¿no? Hasta que no vamos y tocamos la cosa, lo que el ojo nos devuelve no es más que un impulso lumínico. Podría ser una pintura muy bien hecha o un holograma. Un holograma o una... ¿Cómo se dice cuando tienes una visión? Cuando ves un espejismo. Un espejismo, ¿no? Podría ser un espejismo, ¿no? Es decir, nuestro cerebro nos devuelve, nuestro cerebro nos
construye un modelo a partir de los impulsos eléctricos que ha generado la neurona en el ojo, ¿no? La terminación nerviosa en el ojo, y dice, oh, ahí fuera hay una mesa, o ahí fuera no hay un cristal, y nos pegamos un cabezazo contra la puerta. No, pero también interviene la memoria en esto, ¿no? Porque en la reconstrucción tiene que haber una visión previa para que podamos interpretar lo que... Nuestro cerebro, en función de la experiencia previa, analiza las impresiones recibidas y nos hace unas predicciones con respecto al mundo, ¿no? Y decimos, ah, pues el mundo es esto, ¿no? Pero nos dice Marx, porque la analogía no es, Marx no se mete en temas de fisiología o de neurociencia, ¿no? Es decir, Marx simplemente pretende hacer una analogía entre cómo percibimos el mundo y cómo percibimos la mercancía. Nos dice, los seres humanos le atribuimos a la mercancía unas peculiaridades que realmente la mercancía no tiene. Pero lo percibimos así. Y el final del parágrafo es mucho más duro que esto, ¿eh? Porque nos dice Marx, aunque sepamos que no es así, lo vais a seguir percibiendo así. Aunque la ciencia nos permita saber que lo que estamos recibiendo es un rayo de luz transmitido en impulso eléctrico al cerebro, lo vamos a seguir percibiendo como una mesa. Y aunque vayamos al mercado y sepamos que lo que estamos viendo es el producto del trabajo humano transformado en trabajo social medio a través de una relación social entre cosas, vais a seguir preguntando por el valor de la mesa. ¿Vale? Es decir, que el esfuerzo teórico y la comprensión del problema no nos libera del carácter fetichista de la mercancía, igual que no nos libera la comprensión de la física o de la química o de la neurociencia, no nos libera de las alucinaciones o de los espejismos o de la concepción material del mundo que nos llega a través de los sentidos. Sabemos que la infinita mayor parte de lo que nos rodea es espacio. Lo dice la química. La masa que hay entre los electrones y los neutrones y las distancias entre los átomos es infinitamente mayor. Perdón, la distancia que hay entre las masas de los que componen los átomos es infinitamente mayor que lo que compone esos átomos. El vacío que nos rodea, el vacío que rodea cualquier cosa que toquéis, es infinitamente mayor que la materialidad de las cosas. Pero, aunque lo sepamos, lo vamos a seguir percibiendo como cosa. Es decir, saberlo no nos libera de la ficción que nuestro cerebro construye. Cuando un arquitecto o un cirujano estrella de estos altamente cotizados, ¿no? Os intercambia, os cobra por la consulta técnica, no sé, 200 euros, y vosotros vais con vuestros billetitos que os pagaron a 6,5 euros la hora de salario mínimo interprofesional. A que la cosa iría perdiendo carácter fetichista si cambiarais hora de trabajo por hora de trabajo. Y vuestro billete, ¿no? Dijera, no, yo te voy a cambiar, mira, aquí traigo 40 horas de trabajo
que te las cambio por media hora de tu consulta. ¿A que dolería un pelín? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Sí, que tampoco esa sería la solución, ni mucho menos, porque esto ya se planteó con los bonos de trabajo de Proudhon, en la época de Proudhon y todo esto, ¿no? Es decir, no, tampoco esa sería la solución porque el fetichismo también puede abarcar a ese tipo de intercambios. Adelante, Víctor. Otra cosa que lo comenté en la otra ocasión, pero que me parece que también serviría para desfetichizar un poco las mercancías. Se ven que muchos productos alimenticios tienen la cantidad de calorías, etcétera, que contiene el producto. Pues una etiqueta más o menos así, pero que dijera todo el sufrimiento humano que ha costado producir esa mercancía a lo largo de toda su cadena productiva. ¿Cuántas vidas humanas se sacrificaron en la producción del vidrio para la botella que te estás tomando de cerveza? ¿Cuánta gente tuvo que ganar un salario por debajo de la subsistencia para que tú tengas cualquier cosa, un lápiz? ¿Cuánto trabajo infantil hay en el móvil que estás utilizando? Exactamente. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Sería, pero claro, todo eso, digamos, todo eso serían pasos en la conciencia, a lo mejor podrían ser pasos en la toma de conciencia, ¿no? del problema, ¿no? Pero Marx nos advierte que, que ser conscientes del problema no nos inmuniza contra el fetichismo. ¿Vale? Marx nos advierte de que el carácter fetichista de la mercancía viene dado por unas relaciones mercantiles en las que los trabajadores intercambian los productos de su trabajo mediados por el mercado. Por tanto, si nosotros queremos eliminar el carácter fetichista de la mercancía, lo que tenemos que eliminar es la mercancía. Sí, claro. Por muchas vueltas que le demos, por muchas vueltas y etiquetas que le pongamos a la mercancía, ¿no? Y que digamos, no, y en vez de dinero vamos a utilizar bonos de trabajo, y ahora vamos a poner una etiqueta que reconozca el valor ecológico o el valor social o el de sufrimiento o tal. El problema es que seguimos estando ante mercancías. Seguimos mediando los intercambios de trabajo a través del intercambio de mercancías. Lo que, al final de este capítulo, que hoy no vamos a llegar al final de este capítulo, ¿vale? Pero lo haremos a vuelta de Reyes, como regalo de Reyes, Marx nos va a regalar el secreto del carácter fetichista de la mercancía y cómo resolverlo. Esto viene... Mira, Marta. Ah, bien. Contenta. A vuelta de Reyes, el regalo de Reyes va a ser, o de solsticio, porque Marx era ateo, el regalo de solsticio va a ser descubrir, es el único lugar en el capital, en el que hay una propuesta política clara y definida, ¿vale? El único lugar, ¿vale? Y además lo hace así como hace Marx las cosas, como de pasada, casi como nota a pie de página, ¿no? Como si... Porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas. Lo va a decir como ejemplo, otra vez como analogía, y que cada uno haga con ello lo que pueda con su vida, ¿no? Pero efectivamente, si queremos eliminar el problema del fetichismo y de la cosificación y alienación del sujeto con respecto a su trabajo y todos los males que vienen detrás, que es la explotación, el abuso de poder de unos sobre otros, pues me parece que lo que vamos a tener que eliminar es la mercancía. ¿La qué? La mercancía, Sí. ¿vale? Es decir, el uso de una cosa
Para intercambiar trabajo. Para intercambiar trabajo humano. ¿Vale? Vamos a continuar con la lectura. Hemos adelantado demasiadas pistas con Víctor por aquí. Hemos puesto demasiadas pistas por delante, pero valga como incentivo para que queráis volver después de vacaciones, ¿no? a la lectura. Estaba leyendo Marí, ¿no? Yo sí. Sigue Julián. ¿Dónde nos habíamos quedado? 3 líneas, 2 líneas antes del final Pero, del... no, está, pero en el acto de ver, sí. En el acto de ver, ¿no? Ahí, muy bien, Julián, adelante. Pero en el acto de ver... Pero en el acto de ver se proyecta efectivamente luz desde una cosa, el objeto exterior, en otra, el ojo. Es una relación física entre cosas físicas. Por el contrario, la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dicha forma se representa no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones propias de cosas que se derivan de tal naturaleza. Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es sólo la relación social determinada existente entre aquellos. De ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En este, los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Y entonces va la gente y le reza a un muñeco de palo ahí que está en una capilla, ¿no? O adoran un objeto porque es el dedo incorrupto de no sé quién, ¿no? Es decir, y van y además le hacen ofrendas y le piden, ¿no? Y esperan que el dedo se mueva, ¿no? En fin, es una cosa tremenda, ¿no? Adelante. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías y que es inseparable de la producción mercantil. Y aquí está el fondo del asunto. El fondo, ¿no? sí. Aquí está el cordero. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías. Ahí es cuando aparece el fetichismo. Y que es inseparable de la producción mercantil. Toda vez que los seres humanos intercambian sus trabajos particulares a través de la producción de mercancías, aparecerá el fenómeno del fetichismo. Adelante, Julián. Ese carácter fetichista del mundo de las mercancías se origina, como el análisis precedente lo ha demostrado, en la peculiar índole social del trabajo que produce mercancías. Si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajo privados ejercidos independientemente los unos de los otros. Esto es central. Si algo puede ser mercancía, es porque el trabajo se ha realizado de forma independiente. Para que yo pueda intercambiarlo como mercancía, yo lo tuve que hacer a espaldas de los demás. Los demás no saben, no están en mi casa viendo o en mi taller viendo cómo yo hago mi trabajo. ¿Vale? Continúa, Julián. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. La totalidad, el complejo, la totalidad
de esos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. La totalidad de los trabajos de los carpinteros es lo que constituye el trabajo social de los carpinteros. 100 carpinteros haciendo mesas constituyen la masa total de trabajos de carpintería en una comunidad. Pero ningún carpintero está en el taller de otro carpintero. Ningún carpintero sabe lo que hace o lo que rinde el otro carpintero. El trabajo social medio será la suma de horas realizadas por todos los carpinteros dividido el número de mesas. Pero yo, carpintero 1 de 100, no sé cuánto representa ese trabajo social medio hasta que no llevo mi modesta mesa al mercado. Y entonces el mercado me devuelve el valor de mi mesa en forma de precio y me dice a cuánto sale mi hora de trabajo. Pero yo sé cuánto trabajé. Lo que no sé es cuánto vale. Ese valor me viene dado socialmente. ¿Vale? Adelante, Julián. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. O en otras palabras, de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Sus trabajos no se muestran, los trabajos de los trabajadores, al intercambiarse por medio de sus productos, no se muestran como lo que son, como relaciones entre personas, sino como relaciones entre cosas. Son las cosas las que se relacionan entre ellas y establecen su valor social y le ponen precio a las personas, al trabajo, a la vida de las personas. Continúa la lectura, Monse. Una cosa, Jorge. Sí, adelante, Luis. Yo es que cuando leo este capítulo siempre tiendo a leerlo desde los fenómenos de la sociedad de consumo actual, digamos, en la que por ejemplo, un producto suele ser más de lo que el producto parece. Por ejemplo, un coche. Un coche parece expresar relaciones de estatus entre las personas que lo compran. Es algo que quiero decirte. Es decir, yo siempre veo que aquí se avanza un poco a la sociedad de consumo actual, a fenómenos de fetichismo, de la ropa. Una camisa es una camisa, pero la camisa puede significar mucho más de lo que es. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso por supuesto, digamos, el fenómeno del fetichismo, que aquí está explicado de manera muy simple, porque recordemos que Marx nos pide un esfuerzo por simplificar el problema para poder comprenderlo. Pero el fenómeno del fetichismo tiene connotaciones tremendamente complejas y perversas. Tremendamente complejas y perversas. Cuando una estrella del fútbol, como Messi, por ejemplo,
en bolsa, no sé, es que no tengo la menor idea ni de lo que gana ni me interesa, ¿vale? Es decir, pues bueno, supongamos 100 millones de euros, ¿no? Por jugar al fútbol, si los reducimos a trabajo humano, si los reducimos a horas de trabajo, a kilómetros corridos, a, no sé, lo podemos reducir de la forma que queráis. Al final, la cuenta que sale es que la hora de trabajo de este señor vale 100 veces o 1000 veces la hora de trabajo de un obrero de la Ford, o de una señora o de una Kelly en un hotel. ¿Vale? Pero entonces te sale, siempre hay un futbolero envuelto en una bandera que dice, no, hombre, pero mete goles. Hombre, pero es que no veas cómo, no veas los regates que hace. Ya, pero come lo mismo, ¿no? Orina igual, defeca igual. Es más, usa calefacción igual que todos los demás. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el carácter digamos que el problema del fetichismo ha permitido esconder detrás de la figura mercantil una inmensa cantidad de obscenidades. Inmensa. Igual que decía antes Víctor, que detrás de la mercancía no ves todo el trabajo esclavo que hay, ni el trabajo infantil, ni los impuestos no pagados, ni los paraísos fiscales, ni ves las relaciones de poder, no ves las amenazas mafiosas de la multinacional contra un gobierno, no ves las amenazas del Fondo Monetario contra una democracia, pues tampoco ves las relaciones de clase. Tampoco ves por qué razón hay una estrella del rock o del fútbol o de la religión o de un medio de comunicación o un broker de bolsa o un directivo de un banco. ¿Por qué razón un directivo de un banco gana 400 veces más que un administrativo de un banco? ¿Verdaderamente el directivo del banco aporta 400 veces más por hora trabajada a la cadena de producción de valor que el administrativo? ¿De verdad? ¿Hay alguien que se lo crea? ¿O lo que está haciendo el directivo del banco es apropiarse del valor producido por otros y no repartirlo con los demás? ¿Verdaderamente el artista, el banquero, el arquitecto, el médico estrella que te cobra 500 euros por la consulta, o el abogado fiscal que te cobra el 30% de sus honorarios los fija en un porcentaje del dinero que se va a ganar? Es decir, el problema del fetichismo, Luis, es que es capaz de esconder todos estos elementos de clase y de extracción de plusvalor en forma de intercambio de equivalentes. Esa es la gran maravilla del mercado, que el mercado puede presentar como un intercambio de equivalentes lo que no es otra cosa más que un robo a mano armada. Cuando los bancos le prestan al Estado español al 5% para financiar el gasto, te dicen en el telediario, los mercados han elevado la prima de riesgo, ¿no? Te ponen la prima de... No, es que la prima de riesgo ha subido al 8%. Que yo, Estado, imprimí moneda de curso legal
para ponerla en manos de los bancos, para que los bancos luego me den la misma moneda que yo les di al 8%, y así, sin pistola y sin revólver y sin cuchillo encima de la mesa? Pero ahora, Jorge... No sé si os dais cuenta de lo que acabo de decir. Es atroz, atroz. ¿No? Blancos, Jorge... Yo te doy el dinero para que tú me lo des al 8%. Al 8%. Sí. ¿Te das cuenta, Luis? El carácter fetiche. Y encima además te dice la televisión, no, es que son los mercados. Sí. ¿Vale? Marx, como es un tío fino y educado, le llama el fetichismo de la mercancía. ¿Sabes? ¿Cómo? Le llama fetichismo de la mercancía. ¿Vale? Es un robo. Pero porque somos así de finos, ¿no? Dime, ¿en todas las sociedades es así? En todas las sociedades en las que hay procesos mercantiles. ¿Y cuál hay que no hay? Desde 1800, ninguna. Ni siquiera los estados comunistas. Ni siquiera. Ni Cuba tampoco. Ni siquiera. Preguntaba Marta, ¿en el socialismo real también hay mercado? Sí. Lo que ocurre, ya lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Me imagino. En el socialismo, digamos, en el socialismo en real existía la teoría de que puede haber un control democrático, puede haber un control político sobre la manera en la que se intercambian los productos del trabajo, la manera en la que se intercambia el trabajo a través de sus productos, puede haber un control político para reducir la extracción de plusvalor a las cantidades socialmente necesarias, de manera que esa extracción de plusvalor no se transforme en una explotación, sino que revierta en forma pues, de servicios sociales, escuelas, ¿no? Sí, digamos, porque no nos engañemos, el trabajador tiene siempre que producir un excedente para poder hacer un esfuerzo colectivo de trabajo comunitario. Sí. ¿Vale? Lo que ocurre es que no es lo mismo que ese excedente se lo queden 4 para vivir en Hawái, ¿no? A que ese excedente revierta de forma justa, distribuida, sobre quienes han participado en la producción de la riqueza. En el socialismo real se creía o se cree que se puede hacer esa redistribución de esfuerzo en forma de producto, a través de un control político de la producción y de la distribución. Y por ahondar más, en el comunismo actual hay una escuela de la que Víctor sabe algo, creo, que intenta encontrar, por medio de la tecnología, de la informática y de las matemáticas, el procedimiento adecuado, el algoritmo adecuado que permita hacer equivalentes los trabajos a los productos del trabajo y a los intercambios mercantiles, permitiendo que pueda haber un control político, entre comillas, por medio de algoritmos informáticos y económicos que permitan esa redistribución y asignación de recursos de forma justa y equilibrada para que no haya ni desperdicios de trabajo ni explotación de una parte de la sociedad con respecto a la otra. ¿Vale? Esto es lo que se llamaría cibercomunismo. ¿Vale? ¿Vale? Bien,
Pero creo que habéis dado en el quid de la cuestión. Creo que habéis comprendido el fondo del asunto. Es decir, el problema viene precisamente de cuando intercambiamos el trabajo privado por trabajo social mediados por una mercancía. Ahí empieza el problema. Si en ese intercambio los productores no tienen un control que haga transparente Sí. la forma en la que eso se está intercambiando, se produce el fetichismo. Y en la medida en la que se produce el fetichismo, no solamente se puede colar una gran injusticia en el intercambio, sino se puede colar una gran desigualdad de poder, una gran asimetría que lleve a la explotación sistemática de una parte de la sociedad sobre la otra. Por medio de la propiedad de los medios de producción, ¿no? Bueno, ya entonces ya ni te digo. Si además hay unos que solamente aportan medios de producción y otros que solamente aportan fuerza de trabajo, es que entonces podemos llegar a obscenidades tales como hablar del precio del dinero. Vamos a ver. ¿Sois conscientes de la barbaridad que significa la expresión el precio del dinero? A la luz de lo que acabamos de leer, ¿no? Si resulta que las mercancías se intercambian como equivalentes y que finalmente una de las mercancías adopta la forma de equivalente general y que todas las demás expresan su valor en cantidades de esa mercancía y que a ese valor expresado en cantidades de una mercancía lo llamamos precio y a esa mercancía la llamamos dinero, ¿qué quiere decir el precio del dinero? ¿Sabéis lo que quiere decir? ¿Os lo imagináis? El dinero crea dinero, ¿no? Quiere decir que cuánto dinero me das por el dinero. Claro. ¿De cuánto dinero me das por mi dinero? Vale. Claro. Por mi trabajo, por mi Y así volvemos otra vez a lo mismo que lo de antes. Cuando hablábamos del Estado que le da dinero al banco para que el banco le dé dinero al Estado. Así, sin revólver ni nada. ¿Me estás hablando del precio del dinero? Harvey pone un ejemplo muy interesante que dice, es un símil como decir, ¿cuántos kilos me das por un kilo? ¿Cuántos metros me das por un metro? Claro, el problema es que cuando lo expresamos en estos términos, se cae todo el ropaje del capitalismo. El rey queda desnudo. Ahora os dais cuenta por qué todo el mundo dice que la teoría del valor es una estupidez que no debe ser estudiada. Está superada. Está superada. Eso. Por eso te dicen que no leas El Capital, que está caduco, que esto no, que esto es que Esto ya está pasado de moda. Pero además, como decía Víctor hace unas sesiones atrás, que decía, este capítulo 1 que estáis leyendo, este capítulo 1, este en concreto, es todo. Aquí está, en este capítulo, en esto que habéis leído, está la chicha de todo lo demás. El resto del libro, las siguientes 1000 páginas, son el desarrollo, las consecuencias de todo esto. Pero aquí está la chicha. Adiós. Por eso la gente os dice, ¿para qué vais a leer esto? Estos son tonterías. Este capítulo 1... Es más, hay gente que empieza a leer El Capital por el capítulo 5. O el 24. Y así lo entienden. Y así lo entienden. Y así lo entienden. La chicha está aquí. Una vez que has entendido esto, la mala leche que te entra es tan grande, ¿no? que ya lo demás es como que viene ya masticado, ¿no? A partir de aquí. ¿Vale? Me alegra tanto oíros.
Vamos a continuar la lectura. Nos quedan 10 minutos. Bienvenidos al club. Bienvenidos al carácter fetichista de la mercancía. ¿Quién estaba leyendo? Yo, Monse, voy a empezar. Monse, adelante. Es solo en su intercambio donde los productos del trabajo adquieren una objetividad de valor socialmente uniforme separada de su objetividad de uso, sensorialmente diversa. Tal escisión del producto laboral en cosa útil y cosa de valor solo se efectiviza en la práctica cuando el intercambio ya ha alcanzado la extensión y relevancia suficientes como para que se produzcan cosas útiles destinadas al intercambio, con lo cual, pues ya en su producción misma se tiene en cuenta el carácter de valor de las cosas. A partir de ese momento, los trabajos privados de los productores adoptan de manera efectiva un doble carácter social. Por una parte, en cuanto a trabajos útiles determinados, tienen que satisfacer una necesidad social determinada y con ello probar su eficacia como partes del trabajo global del sistema natural caracterizado por la división social del trabajo. De otra parte, solo satisfacen las variadas necesidades de sus propios productores en la medida en que todo trabajo privado particular dotado de utilidad es pasible de intercambio por otra clase de trabajo privado útil y por tanto le es equivalente. La igualdad de trabajos totalmente diversos solo puede consistir en una abstracción de su desigualdad real, en la reducción al carácter común que poseen en cuanto al gasto de fuerza humana de trabajo abstractamente humano. El cerebro de los productores privados refleja ese doble carácter social de sus trabajos privados solamente en las formas que se manifiestan en el movimiento práctico, en el intercambio de productos. El carácter socialmente útil de sus trabajos privados, pues, solo se refleja bajo la forma de que el producto del trabajo tiene que ser útil y precisamente serlo para otros. El carácter social de la igualdad entre los diversos trabajos solo bajo la forma del carácter de valor que es común a esas cosas materialmente diferentes, los productos del trabajo. Aquí está totalmente desarrollado todo lo que hemos hablado en los 30 minutos anteriores. Nani, continúa tú, por favor. Por consiguiente... ¿A quién? Por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ello como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. Detente un momento. El que los hombres relacionan entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe a que tales cosas cuenten para ellos como envolturas materiales de trabajo homogéneamente humanos. Los seres humanos, los productores, cuando llevan su mercancía al mercado, no piensan en que su mercancía es una mera envoltura de trabajo social. Para ellos, el producto es una envoltura de su trabajo, no del trabajo social. ¿Vale? Adelante, Nani. A la inversa, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajos humanos. No lo saben, pero lo hacen. No lo saben. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos creen que están comparando su trabajo a través de sus productos. Y lo que están comparando es el trabajo de otros, el trabajo social. ¿Vale? No lo saben, pero lo hacen. Adelante. De esta frase viene todo el concepto de ideología. Claro. La ideología es, no sabes lo que haces, pero lo haces. Lo haces. Porque crees que es lo que todo el mundo hace y es lo normal. Y eso es la ideología imperante. Sí, muy bien, Víctor, gracias. Muy bueno, Víctor. Adelante, Nani. El valor es consecuencia. En consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario,
transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante, los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo a igual título que el lenguaje. Fijaos qué bonito, aquí otra analogía magnífica, ¿no? de Marx. Dice el mercado transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico, una cosa indescifrable, ¿no? Más adelante los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social. Más adelante los seres humanos hacen ciencia, estudian, hacen filosofía, intentan descifrar. Dice, ¿por qué pueden descifrarlo? Dice, porque la determinación de los objetos para el uso como valor de uso es un producto social suyo, igual que el lenguaje. Los seres humanos usan el lenguaje, pero no hacen gramática. La gramática viene después. Los seres humanos primero usan el lenguaje, luego hacen la gramática. Los seres humanos primero comercian, luego hacen economía política. ¿Vale? Más tarde podemos investigar. Adelante, Nani. El descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que son valores, constituyen meras expresiones con el carácter de cosas del trabajo humano empleado en su producción, inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. Esto es lo que os decía yo antes, ¿no? Llega un momento en el que podemos hacer ciencia. Podemos hacer gramática con el lenguaje. Pero que hagamos gramática no quiere decir que cuando estemos hablando con la novia o diciéndole qué hermosos ojos tienes, ¿no? Hagamos un análisis sintáctico de la oración. Es decir, no, ¿vale? Es decir, ¿no? Eso no es así. Es decir, una cosa es que sí, podemos hacer ciencia, pero aunque hagamos ciencia, nosotros seguimos utilizando de forma natural el lenguaje. Y aunque hagamos ciencia económica, vamos a seguir relacionándonos con nuestras mercancías, con los productos de nuestro trabajo, como si fueran cosas independientes de nosotros. Adelante, Nani. Un hecho que solo tiene vigencia para esa forma particular de producción, para la producción de mercancías, a saber, que el carácter específicamente social de los trabajos privados, independientes, consiste en su igualdad en cuanto trabajo humano y asume la forma del carácter de valor de los productos del trabajo. Tanto antes como después de aquel descubrimiento se presenta como igualmente definitivo ante quienes están inmersos en las relaciones de la producción de mercancías, así como la descomposición del aire en sus elementos por parte de la ciencia deja incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico. Lo que interesa ante todo en la práctica a quienes intercambian mercancías es saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio. En qué proporciones, pues, se intercambiarán los productos. Fijaos, nos dice Marx, dice, lo que le interesa al productor cuando llega al mercado, ni sabe ni le interesa las horas de trabajo que se llevó el otro. Es decir, lo que le interesa es saber cuánto producto del otro él se va a poder llevar a su casa, ¿vale? Continúa. No bien esas proporciones, al madurar, llegan a adquirir cierta fijeza consagrada por el uso. Parecen deber su origen a la naturaleza de los productos del trabajo. De manera que, por ejemplo, 1 tonelada de hierro y 2 onzas de oro valen lo mismo, tal como 1 libra de oro y 1 libra de hierro
pesan igual por más que difieran sus propiedades físicas. En realidad, el carácter de valor que presentan los productos del trabajo no se consolida sino por hacerse efectivo en la práctica como magnitudes de valor. Estas magnitudes cambian de manera constante independientemente de la voluntad, las previsiones o los actos de los sujetos del intercambio. Su propio movimiento social posee, para ellos, la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentra, en lugar de controlarlas. Se requiere una producción de mercancías desarrolladas de manera plena antes que brote, a partir de las experiencias mismas. La comprensión científica de que los trabajos privados, ejercidos independientemente los unos de los otros, pero sujetos a una interdependencia multilateral en cuanto a ramas de la división social del trabajo que se origina naturalmente, son reducidos en todo momento a su medida de proporción social, porque en las relaciones de intercambio entre sus productos, fortuitas y siempre fluctuantes, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los mismos se impone de modo irresistible como ley natural reguladora, tal como, por ejemplo, se impone la ley de la gravedad. Cuando a uno se le cae la casa encima... Cuando a uno se le cae la casa encima. La casa encima. El hecho de que el hecho, y no os entretengo más, ¿vale? Vamos a terminar este párrafo y ya está. Pero es que no quería dejar este párrafo, quería que os fuerais de vacaciones con esto en la cabeza, ¿vale? Dice, el hecho de que los trabajos privados se reduzcan a una media social y de esa manera se puedan intercambiar, eso ocurre de una manera tan irresistible para el productor como la ley de la gravedad. El productor no puede impedir, por mucho que sepa esto, cuando él llega al mercado, él no puede decir, no, a mí no me engañes. Yo trabajé 10 horas, a mí no me vas a reconocer 8 en el intercambio. No puede. Se queda sin comer. ¿Vale? Sí. La media social se le va a imponer de forma tan férrea como la ley de la gravedad. Él puede elegir no ir al mercado. Eso sí. Pero él no va a poder decidir a qué precio lo vende en el mercado. ¿Vale? La manera en la que el mercado reconozca el trabajo social y la relación entre su trabajo particular y el trabajo social en forma de valor, eso se le va a imponer de una manera tan férrea como la ley de la gravedad. Adelante, Nani, termina el párrafo. La determinación de las magnitudes de valor por el tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos manifiestos que afectan a los valores relativos de las mercancías. Su desciframiento borra la apariencia de que la determinación de las magnitudes de valor alcanzadas por los productos de trabajo es meramente fortuita, pero en modo alguno elimina su forma de cosa. Su forma de cosa. Es decir, el desciframiento, la investigación que estamos haciendo nos permite borrar la apariencia de que esa magnitud de valor es fortuita. No. Aquí de arbitrario no hay nada. No es verdad que el mercado hoy una cosa, mañana es otra, no. Lo que hay detrás de las determinaciones de valor es la cantidad de trabajo social. Pero el saberlo no le quita a la mercancía su forma fetichizada, ni le quita a mi relación con la mercancía la relación de cosa y por tanto me cosifica y me aliena. Sigo siendo una hoja que lleva el viento en el mercado. Voy al mercado, las leyes del mercado son las que se van a imponer, ¿vale? Independientemente de que yo sea el mayor economista del mundo, ¿vale? Sí. El problema es el mercado. Esto
no es una cuestión individual. Esto ni siquiera es una cuestión de conciencia o de conocimiento del sujeto. Esto es una cuestión política. Esto es una cuestión de leyes, de relaciones entre seres humanos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero, como decíamos, lo veremos después de la publicidad. Después de... después del solsticio. Bueno, chicas, espero que os haya gustado lo que llevamos de curso. Nos vemos a vuelta. Gracias, Jorge. Me gusta Acabo mucho. de entender algo. Gracias Buenas a vosotras, chicas. Buenas noches. Y buen Nadal. Felices Felices a todos. Venga, adeu. Felices fiestas del solsticio. Igualmente. Fiestas, María. Igualmente.